Estamos conectados ahora con Pablo Sabat. Como ustedes saben, Pablo es director de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil Bicentenario y además es un gran conocedor de Beethoven. Y de hecho, él planeaba este año 2020 hacer las completas sonatas de Beethoven, que son, me parece, más de 30 o 32 creo son las sonatas, ¿no? 32. Sí, ¿Cómo 32. estás, Pablo? Bien, Carlos, gracias por tu invitación. Encantado aquí. Bueno, eh, Beethoven es sin duda uno de los personajes, de los compositores más importantes de la historia de la música, eso no hay duda, ¿no? Además fue un hombre que tuvo hizo muchísima producción, el reconocimiento le llegó en vida. Pero hay esta imagen de él como un hombre gruñón, mal geniado, algunos decían que era medio loco, otros decían que era bipolar más bien, y el personaje sordo, ¿no? El que venció la sordera para seguir componiendo música. ¿Qué puedes decir tú de él? Bueno, lo más probable es que para sus contemporáneos haya sido un tipo muy excéntrico, ¿no? Pero en gran parte eso debe haber sido culpa de su sordera, ¿no? Que lo fue obligando a retraerse cada vez más en sí mismo. Pero yo no creo que haya sido, o sea, no ha sido realmente muy distinto a la mayoría de nosotros, y me incluyo ahí, ¿no? Teniendo cambios de humor bastante grandes a veces, ¿no? Hay unas cartas escritas por él a un copista, por ejemplo, en las que ya la furia por los errores del copista era tan grande que le insulta en la carta, le dice que es un burro y todo, y la letra es inmensa, enorme. Pero ¿a quién no le ha pasado? Yo me acuerdo de haber leído un libro que me dio mucha cólera en la universidad y lo tenía todo garabateado, lleno de comentarios con lápiz fuertes. No llegué a romper la página, pero estuve cerca, ¿no? Entonces, sí, es un tipo de muchos extremos, ¿no? Y es de una sensibilidad mucho mayor que la mayoría de la gente, probablemente, si no hubiera podido hacer lo que hizo. Pero de ella que sea un tipo medio loco, no, yo no creo, de verdad. Más un tipo muy generoso, supuestamente, ¿no? Bueno, además los genios generalmente son bastante excéntricos, ¿no? Por eso También. lo califican de locos, ¿no? Pero porque Es él ha sido un genio. como este pianista famoso Richter, Sviatoslav Richter, el ruso, ¿no? Que decía que él no estaba loco, ¿no? Entonces, todo el mundo, para todo el mundo él estaba loco, pero él, no, yo no estoy loco. Entonces, imagino que no tuvo no llegó a decir que los demás eran los que estaban locos, él no. Pero es un poco eso, ¿no? Es esto, el genio está en otro nivel, entonces esto es visto de otra manera por el resto de la gente. Pero no, eso no lo hace loco, en realidad. Bueno, vamos por orden. Beethoven nace en Boom, digamos en la segunda mitad del siglo XVIII. Sí. Es hijo de un músico también, de un Kapellmeister, me parece, Sí, pero, y nieto hijo y nieto. también, pero creo que el padre era alcohólico, ¿correcto? Sí, era alcohólico. Pero llegó a ser director de la orquesta de la corte, de la orquesta de la capilla de Bonn, ¿no? Claro, claro. Y es más, dice que el padre llegó a conocer o a escuchar o a ver, no estoy muy seguro, a Mozart y quería que su hijo también fuera un niño prodigio como Mozart. Y Sí. eso fue parte de la tragedia de Beethoven, ¿no? O sea, porque le exigían cosas que, Sí. digamos, para su edad eran demasiadas, ¿no? Sí, son famosas las historias de que lo despertaban en la noche, medianoche, para que fuera a tocar para los invitados, ¿no? Los amigos del papá. Y parece que le pegaba también si no conseguía las cosas. Y tampoco no quería que compusiera. Ah, no Incluso, quería que compusiera. no quería.
Felizmente tuvo el primer maestro serio que tuvo, que se llamaba Nefe. Él sí le promovió eso, ¿no? Que lo apoyó en sus primeros intentos, ¿no? Lo que quería Sí, era que, el papá lo que quería era que él fuera un virtuoso del piano. ¿el piano de esa época era como el que conocemos ahora? No, no, era el que se conoce como el fortepiano. El fortepiano, ¿no? El que tenemos ahora es el pianoforte, ¿no? ¿Cuál era la diferencia Bueno, básica? básicamente es en la construcción. El fortepiano no tiene la pieza que sujeta las cuerdas, no es de metal, sino de madera. Entonces, yo no sé si tú has oído esas historias de Beethoven rompiendo piano justamente en sus recitales. Porque, o sea, yo siempre me preguntaba cómo era posible, yo antes no sabía que era el fortepiano, ¿cómo es posible que rompa un piano si tiene estas cosas de metal, clavijeros de metal? No hay forma, ¿no? Y rompía. Entonces, claro, cuando descubrí que eran de madera, entonces es más fácil romper un piano, ¿no? Entonces, el instrumento es más delicado, puede lograr sonoridades fuertes, pero no tan fuertes como la del piano moderno. Hay quienes dicen que esta educación tan rígida y tan pegada tan exigente que le aplicaba su padre, que además era alcohólico y que pierde el trabajo, tengo entendido, por el alcoholismo, Sí. hizo que tuvieran una muy mala relación con los padres en general y para algunos incluso he escuchado que dicen que es ese tal vez el origen de su permanente disconformismo, de ser tan huraño y tan rebelde, ¿no? Yo creo que el Uraño de verdad fue más que nada por la sordera. Porque él era, cuando llegó a Viena a los 21 años, era un tipo que estaba abriendo camino y le estaba yendo muy bien, hacía conciertos, se metía a competencias contra otros pianistas, y escribía mucha música, ¿no? Pero no era el tipo que andaba deprimido como probablemente después fue en lo que se fue convirtiendo, ¿no? Ujú. Ujú. Los críticos ubican a Beethoven como una especie de bisagra entre el clasicismo y el romanticismo, ¿no es cierto? Totalmente. ¿Cuál es esta característica? Más que bisagra, a mí me gusta pensar que es una puerta al siglo XIX. Esto, de hecho, en el único concierto que pudimos hacer este año con la orquesta, que yo a veces, bueno, generalmente hablo un poquito para explicar el programa, justamente hablé de eso, que para mí en la música de los últimos 3 siglos hay dos grandes puertas. Una es Beethoven del 18 al 19 y el otro es Debussy del 19 al 20. No, son gente que agarrando lo que se ha venido haciendo, con sus experimentaciones, si quieres, y su búsqueda, logran abrir una puerta a un espacio diferente, completamente nuevo, que lo han tomado después los compositores posteriores, ¿no? Bach y Mozart son de lo más grande que hay también, eso no hay duda, ¿no? Pero hasta qué punto, por ejemplo, Bach, justamente los dos, Bach y Mozart, son dos compositores que agarran los lenguajes nacionales que habían en su momento y ¿cómo se dice esto? ¿Traducen? ¿Arreglan? Los vuelven una unidad, los hacen parte de su propio lenguaje, ¿no? Y eso es un gran mérito y además con música maravillosa. Pero Beethoven lo que hace es, de alguna manera, ir casi que dinamitando el estilo de su época, ¿no? Sin terminar de romperlo todo, pero ir poniendo como cartuchos de dinamita aquí, acá, 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 y después que explotaron después, ¿no? En el 19, en el romanticismo ya plenamente, ¿no? Y un poco también eso es lo que hace Debussy. Pero si tú ves la música de Beethoven de la primera época y la comparas con la de la tercera época, es otro mundo, sin dejar de ser un clásico. Entonces, la novena sinfonía, por ejemplo, es una monstruosidad comparada con cualquier sinfonía de otro compositor clásico. Pero prácticamente cada movimiento de la novena es equivalente a una sinfonía completa de Mozart o de Haydn o de otros compositores de la época. Pero no deja de ser clásico. La forma es clásica.
Em, ¿Se sabe más o menos cuándo hizo su primera composición o la primera que se reconoce? Bueno, lo que he leído es que como a los 9 años, unas variaciones para piano. Entonces, en eso no fue tan prodigio como Mozart, por ejemplo, pero Claro. ¿qué importa? No se trata de eso, no se trata de quién compuso primero, ¿no? ¿Qué fue lo que compusiste después? ¿No? Pero esa composición ya estaba, digamos, escondida del padre o No, contra la voluntad. la hizo en la época en que estaba estudiando ya con Nefe. Ah, ok. Ok. Ujú. Tú dices que a qué edad llega a Viena. Él fue 2 veces, una a los 16 o 17 creo, y tuvo que regresarse a Bonn porque su papá se murió. Y no, perdón, la mamá murió. Y, y después se fue a los 21 y ya se quedó allí hasta el final. Hasta el final, ¿no? Sí. Esa era otra pregunta, si él llegó a recorrer Europa o tuvo trabajos en distintas ciudades de Europa. No, entiendo que hizo algunos viajes y qué sé yo, pero para tocar, pero la mayor parte, el resto de su vida lo pasó en Viena. Sí. Estuvo al borde de irse en un momento, en 1809 me parece que fue, cuando un hermano de Napoleón le ofreció trabajo en Alemania. Y entonces varios nobles que lo conocían, y uno de ellos estudiaba con él, el archiduque Rodolfo, por ejemplo, le ofrecieron una especie de sueldo anual y con eso evitaron que se fuera. Pero estuvo al borde. Todavía eran entonces las épocas en las que los músicos vivían de mecenas. En realidad, Beethoven es el primero que... Mozart ya lo había logrado un poco al final de su vida, pero Beethoven es el que pasa mucho más tiempo como compositor independiente, ¿no? Logra vivir de su trabajo y no dependiendo de haber sido un empleado como cualquier empleado, como tenía el nivel, no sé, pues de jardinero, guardián, cocinero, qué sé yo, de un palacio, como lo había tenido Haydn, por ejemplo, y otros más, ¿no? Entonces sí vive de su propio trabajo, de sus propias composiciones y más que nada, no tanto de los conciertos. Pero no es un hombre que acumuló fortuna para nada, ¿no? No, no, no lo que no creo. ¿Tuvo familia? Bueno, él mismo no, pero él tuvo 2 hermanos. Uno de ellos murió, no me acuerdo en qué año, Los pero hermanos mueren muy jóvenes, ¿no? no, uno le sobrevivió, el otro murió y Beethoven se encargó de la custodia del hijo, O sea, el sobrino. del sobrino, claro. Ujú. Que pasó a ser como una especie de hijo para él. Ay, sí, fue una relación bien tormentosa. Incluso el chico trató de suicidarse, pero fue muy difícil. La mamá también parece que era muy conflictiva, Beethoven la detestaba. Es complicado, un poco de telenovela. ¿Cuándo comienza? ¿Qué es lo que compone primero? ¿Sonatas o los conciertos? Su Opus 1 ¿Sinfonías? no, el Opus 1 son 3 tríos para piano, violín y cello. Las sinfonías vienen después. La primera sinfonía es de 1800, o sea, creo que 6 años después de su primer opus. O sea, la edad más o menos, porque él muere a los 50 y tantos años, ¿no? Sí, claro, 56, 57. Sí, así es, más o menos esa edad. Ujú. Tiene, a lo largo de su carrera, tiene periodos, digamos, tiene etapas distintas. Bueno, más o menos se han definido 3 etapas, ¿no? La primera, pues, desde el principio hasta más o menos la época de la tercera sinfonía. La segunda etapa, que le llaman la etapa heroica, porque es a partir de la sinfonía heroica. Y la tercera época, al final, que es más o menos desde su opus 81 o por ahí, la sonata de los adioses, la sonata 26 o 27 para piano, ¿no? Ya toda la novena sinfonía es parte de esa tercera época. La novena, él La novena dejó, misa solemnis también. él dejó obra inconclusa. Me parece que en algún momento escuché que
parte de la novena quedó inconclusa. No, la novena no, la novena sí la completó. Lo que supuestamente se han encontrado han sido borradores de una 10ª sinfonía, ¿no? Y por Ok. ahí ha habido quien ha tenido la valentía de, de tratar de completarla, ¿no? Pero nada que ver, ¿no? No es el mismo caso de la 10ª de Mahler, por ejemplo, ¿no? O del Requiem incluso el Requiem de Mozart, que también quedó inconcluso. No, la 10ª quedó, son ideas nada más, hasta donde yo sé. También lo que te decía, uno se queda pensando es qué habría hecho si no hubiera muerto tan relativamente joven, ¿no? Claro. Hasta dónde Ahora, habría llegado. eran épocas en las que la gente primero moría joven, bueno, no había Sí. antibióticos, no había nada de esas cosas, y Ujú. además los niños morían con mucha frecuencia, había una mortalidad infantil muy, muy grande, ¿no? Por eso es que Sí, claro. él, mueren sus hermanos, niños todavía, ¿no? Me parece que sí, no estoy por lo menos, de hecho, él es el segundo hijo. El hijo mayor que nació un año antes y se llamaba igual. eh, murió bebé, murió antes de que naciera nuestro amigo. Ahora, Beethoven conoció la fama, Sí, felizmente. pero digamos que no la disfrutó del todo, sí. Bueno, desde el momento en que no puedes escuchar lo que escribes, ya no puedes disfrutar tanto tanto lo que haces, ¿no? La Y novena la tampoco escuché. puedes, él tocaba conciertos y recitales y tuvo que ir dejando. De hecho, él no estrenó su 5.º concierto porque ya no podía, pues. ¿Se sabe cuál fue realmente el origen de su sordera? Que yo sepa, no. Por lo menos yo no lo sé. Porque yo, digamos, lo interesante en el caso de Beethoven es que su biografía está llena de datos, ¿no? Hay, pero hasta el dato de cómo se llamaba el vecino de la casa. Sí, hay, hay cualquier sí, cantidad de información, ¿no es cierto? sí, Entonces, sí. lo que me extraña es que sí, yo también traté de buscar cuál es el origen de su sordera Ajá. y hay muy poca información, ¿no? No, yo creo que deben ser cualquier cosa que se pueda saber es más elucubraciones nada más, ¿no? Claro, porque hay sorderas parciales, digamos, ¿no? Sí, Y, mi hija tuvo la oportunidad de conocer la casa de Beethoven en Bonn y me contó que hay muestras de audio de cómo fue degenerando la enfermedad, cómo iba escuchando Beethoven a tal edad y cómo terminó al final, ¿no? Y me dice que es terrible porque tú oyes al final el ruido, la vibración que se oye, y no se oye nada más que eso, ¿no? una vibración nada más, ¿no? Ujú, Debe haber sido ujú. terrible. Sí, Ahora, sí, él compone la novena estando ya sordo, ¿correcto? sí. ¿Y qué más compone? ¿Solamente compone la novena o también otras cosas No, más? la misa solemnis también, ¿no? Y tiene otras piezas, más piezas para piano. La novena no es la última obra. Tú tengo entendido que hiciste ya las 9 sinfonías, ¿correcto? Ujú. Sí, ¿Cómo fue ese trabajo? me he dado el gusto. Bueno, las he hecho varias veces ya cada una. En- las hice en diferentes conciertos salpicadas y un orden, pero después las he logrado hacer completas como un ciclo con la Sinfónica, con la Bicentenario y con la Sinfónica de Arequipa, con los dos. Ahora, siendo que el fortepiano no es lo mismo que el piano forte, el sonido también es distinto, es muy distinto. El del piano, del fortepiano y el pianoforte. Ujú. Sí, son bastante distintos. O sea, obviamente los dos son pianos, ¿no? Pero la cualidad del sonido es distinto. Para empezar, en el fortepiano, como no tiene la pieza de metal, las vibraciones se acaban más rápido, entonces el sonido es más pequeño, es más chico y dura menos. ¿Te das Ok, cuenta? Es mucho claro, más, la resonancia es mucho más rica en el piano moderno, porque además es más grande el instrumento. claro, que se ha ido perfeccionando con el tiempo también, pues, ¿no? Eh,
eso es como relativo, ¿no? En el caso del piano sí creo que ha habido un perfeccionamiento. No sé si todos los instrumentos, pero porque la mayoría de instrumentos han sufrido cambios con eso, justamente en esos años. O sea, eso es bien interesante, ¿no? Los instrumentos de cuerda, los de madera también, la flauta, que es considerado un instrumento de madera porque era de madera antes, ahora es de metal, ¿no? Se ha quedado con eso de que es de madera, pero no, ahora ya no es de madera. Pero la cualidad del sonido de la flauta de ébano, para mí, es muy superior al de la flauta de metal. No es tan potente, pero es mucho más, a mí me gusta mucho más. ¿Beethoven tuvo alumnos, Sí, discípulos? sí, claro. Alumnos de composición, no que hayan destacado, me parece que sí he tenido. Pero de piano, por ejemplo, uno de los más conocidos es Czerny, ¿no? Czerny, no sé si has oído el nombre, Sí, sí. es uno de los grandes maestros del siglo XIX, que fue el maestro de Liszt, ¿no? Entonces, y bueno, Liszt es el gran pianista del siglo XIX, ¿no? Y además uno de los grandes pianistas de la historia también. Tú ves la música temprana de Liszt, por ejemplo, tiene la huella de Czerny, y tú ves algunas cosas de Beethoven que están obviamente en la música de Czerny por conexión, pues porque A igual B igual C. La música de Liszt tiene mucho de Beethoven también, ¿no? Pero esos De eran hecho, alumnos. perdona, yo diría que si no es el 100%, es el 99% de los pianistas del siglo XX salen de Liszt y de otro maestro en la época que se llamó Leschetizky, que fue el maestro de Schnabel, por ejemplo, ¿no? Pero te das cuenta que, o sea, Beethoven es otra, también el lado pianístico es otra puerta importantísima. Yo sé que la pregunta es tonta, pero No hay preguntas tontas. eh, no, la que voy a hacer. Si más genial fue como pianista o como compositor. Ah, bueno, primero no hay grabaciones. Después, lo que tocaba él era su propia música. Así que estamos dándole No, vuelta no, no hay a contra qué lo mismo, ¿no? compararla, claro. No, no. Bueno, él admiraba mucho a Händel, por ejemplo, a Händel y a Mozart, ¿no? Me imagino que habrá tocado cosas de ellos, pero probablemente en privado. No creo que cuando yo sé en conciertos tocaba su propia música. Uh-huh. O sea, la figura del músico intérprete es posterior en realidad, porque hasta ese momento ellos lo que hacían era tocar su propia música. Mozart hacía conciertos con su música. La idea de tocar música antigua o anterior a ellos no existía. Pero recién es Mendelssohn el que resucita una de las pasiones de Bach y la presenta en concierto, ¿no? Y es una de las primeras veces, si no la primera, que se hace interpretación histórica, entre comillas. La histórica creo que no tuvo mucho, pero la idea de tocar la obra de un compositor anterior empieza básicamente con Mendelssohn. Las horas del concierto del siglo XIX o de la primera mitad del siglo XIX eran parecidas a las que conocemos hoy. No, pues en la época de Beethoven, de Mozart, en la época del clasicismo, básicamente se hacían conciertos en los palacios, ¿no? Claro, Ajá, en los era como castillos de concierto los... de cámara, digamos. Claro, claro. De hecho, o sea, el cambio que viene después de Beethoven, a partir de Berlioz, por ejemplo, Berlioz es contemporáneo hacia el final de la vida de Beethoven. El cambio en las orquestas es un asunto social en realidad, ¿no? Una parte del pueblo que no tenía acceso a este tipo de cosas, y después de la Revolución Francesa y las revoluciones siguientes, llegó en 1830, empieza a haber el crecimiento de la burguesía, empieza a haber una mayor cantidad de gente con acceso a este tipo, o que exige un acceso a este tipo de cosas, y, y pues se necesita más espacio, ¿no? Y espacios más grandes, y entonces eso obliga a que las orquestas crezcan y que los instrumentos cambien. Esa es la evolución de los instrumentos que te decía. Los instrumentos ganan en potencia porque no servían muy bien para un espacio chico, pero para un espacio grande ya no. ¿Te das cuenta? Entonces, lo que tenemos ahora en realidad
tiene su punto de partida en esa época. Claro, porque lo que yo sabía era, primero que el teatro era también muy distinto, o sea, después se copia este modelo de teatro italiano donde, como dicen, la gente iba para ver, pero para que lo vieran también, ¿no es cierto? No, eso sigue La gente iba a pasando, ser ¿no? vista, ¿no? Eso sí. No lo han perdido, no se ha perdido tampoco. Sí, eso sí se mantiene, pero, pero digamos que, por otro lado, el público que asistía, bueno, ¿no? Cuando se comienza a popularizar los teatros donde había conciertos, la actitud de la gente cuando iba a escuchar un concierto era pues muy distinta del que tenemos ahora. Entonces, la gente era Sí, más participativa, gritaba, insultaba, sí, etcétera. sí. Comían, hablaban, traían animales, o sea, otro mundo. Si algo les gustaba, lo mostraban y muchas veces había que repetir cosas, ¿no? A veces se insertaba entre una sinfonía, por ejemplo, los movimientos de una sinfonía o de un concierto, ahora sería así un pecado mortal, ¿no? Pero en esa época se insertaban otras piezas distintas. Claro, y peor era si no les gustaba, ¿no? Porque ahí la gente Claro, eso era, olvídate. Bueno, hasta donde sé, también sigue pasando eso, por ejemplo, en Italia, ¿no? Hasta en la escala, ¿no? Cuando algo no les gusta, olvídate. Ahí Sí, vienen pero nuestros, la música del concierto o sea, de la calle. callejero. Ajá. Bueno, ¿y se sabe de qué muere Beethoven? Mira, te voy a confesar, si se sabe, yo no lo sé. De Ese verdad, dato también lo no lo estuve sé. buscando, ese dato también lo Ujú, estuve buscando y tampoco lo encontré. ujú, ujú. Se dice que murió nomás. No se Sí. sabe si a raíz de una enfermedad que le produjo la sordera o qué, ¿no? Yo no sé si tiene algo que ver con algún tipo de envenenamiento con plomo. eh, de- no sé. Algo me parece haber escuchado en algún momento, pero no tengo el dato. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que te voy a confesar que esto, a mí, probablemente sea el compositor con el que más tengo mejores relaciones, ¿no? Que al que más me dedico, sobre todo en los últimos años. Eh, pero no, yo obviamente tengo muy en cuenta la cuestión de los tres periodos, los estilos diferentes, pero no me he preocupado mucho de situar cada obra en la cronología de su vida. No tengo una idea aproximada de qué estaba pasando, pero es que lo que pasa con Beethoven es que no necesariamente, y con muchos compositores, no necesariamente es que tú sepas, el saber qué le pasaba en ese momento no significa mucho para su música. Porque, por ejemplo, en 1802, cuando ya se da cuenta, definitivamente acepta que se va a quedar sordo, el tipo se va a un pueblo que está cerca de Viena que se llama Heiligenstadt, y ahí escribe un texto en el que pues, bota toda su depresión, qué sé yo, incluso habla del suicidio, ¿no? Pero además, al final también termina diciendo que él no va a ceder, no se va a dejar vencer y va a seguir peleando y luchando. Entonces, en la misma época escribe la Segunda Sinfonía, y la Segunda Sinfonía es una de sus obras más alegres, ¿te das cuenta? Entonces, el hecho de que estuviera destruido psicológicamente o anímicamente no significa que su música, o sea, tú no vas a dirigir la Segunda Sinfonía como si fuera una obra triste, ¿no? Hacerla sonar triste, no tiene sentido, ¿no? Yo tengo la teoría de que él se estaba haciendo terapia psicológica, autoterapia psicológica con esto. Pero por otro lado, con el carácter que tenía, no es extraño pensar que era muy desordenado en sus alimentos, por ejemplo. Porque además vivía solo, creo, ¿no? Sí, vivía solo. Probablemente haya sido un tipo más de rutinas, ¿no? De ir a comer a tal sitio, qué sé yo. Brahms era así, por ejemplo. Desordenado era en el sentido de que, por ejemplo, él siempre cargaba con un papel un cuadernito para apuntar las ideas que se le ocurrían de música, ¿no? Pero ha habido momentos en los que no tenía papel o se le había terminado. Entonces apuntaba en el puño de la camisa. O también se sabe que apuntó en los marcos de las ventanas de sus departamentos, porque se mudaba muy seguido, pero apuntaba en los marcos para no perder la idea, ¿no?
y también sé que el dueño del departamento ganó un montón de plata vendiendo esos pedazos de madera después. Me imagino que, y ¿sabes dónde están? ¿Queda alguno de esos No, restos? no sé, deben ser colecciones privadas, la verdad Deben no ser sé. colecciones privadas, ¿no? O de repente están en la casa del Museo de Beethoven, en la casa de Beethoven en Bonn, ¿no? No lo sé. Pero sí he leído sobre eso. No, no me lo invento. Finalmente, bueno, tú también eres pianista, ¿no es cierto? Sí. Entonces me imagino que por ahí es que viene tu no sé si admiración es la palabra, pero tu interés No, mi primer contacto con Beethoven fue de muy niño con las sinfonías, porque estaba en casa en casa de mis papás, tenían las grabaciones de Karajan, ¿no? Entonces, eso fue lo que a mí me voló el cerebro. A mí me gustaba la música clásica desde chiquito. Y esas son una de las primeras cosas las que yo he tenido contacto. Había un disco con 3 sonatas de Beethoven, el disco famoso, la selección famosa, ¿no? La Patética, Claro Luna y la Passionata. Entonces yo no sabía nada, pensaba que esas eran las sonatas que había escrito Beethoven, pues. Así como habían 9 sinfonías, habían 3 sonatas. Hasta que un día, cuando estaba ya por cuarto y media, tercero cuarto y media, fui una vez a Sears y encontré la caja de discos de las 32 sonatas con Kempf. Y a mí se me saltó el cerebro porque no tenía ni idea de que Beethoven había escrito más de 3 sonatas, ¿no? Entonces, el tema con las sonatas viene un poquito más tarde. Pero la sinfonía ¿tienes, sí desde el principio. ¿tienes alguna preferida tú? No. Por su dificultad, por De las su... sonatas dieces, Sí. ah, bueno, de hecho, la última es una cosa increíble, ¿no? La 32. Pero cada sonata es un mundo distinto, ¿sabes? Incluso las sonatas menos conocidas tienen cosas increíbles, espectaculares. Cada obra vale la pena pesarla en sí misma, ¿no? No sé si compararlas con otras es justo. Bueno, han pasado ya 500 años del cumpleaños de Beethoven No, y, 250 nomás. perdón, 250. Han pasado 250 años del cumpleaños de Beethoven, del nacimiento de Beethoven. ¿Qué se puede decir de él? Que no se haya dicho ya. Ah, cierto, ¿no? No lo he pensado, pero lo que sí se puede decir es que creo que está tan vivo como nunca. Absolutamente vigente, La ¿no? verdad, totalmente, totalmente. O sea, no solamente es la música, ¿no? Sino es el mensaje que da de no caer, no ceder a los problemas y seguir luchando y peleando y hasta el final, ¿no? O sea, no sé si ganas o pierdes la batalla, pero la das, sea como sea. Entonces, un mensaje, es que en esta época en la que cada vez que hay una dificultad, ay, no se deja de lado, le das la vuelta o déjalo ahí nomás. Ese ejemplo me parece que es muy intenso, ¿no? Muy importante. Te agradezco muchísimo, Pablo. A ti, Carlos, ¿Algo más más que bien. quieras agregar? Bueno, ¿cómo quedó tu plan de las sonatas? ¿Se pasa para Bueno, el 2021 o yo para sigo cuando se pueda? trabajando, yo sigo trabajando y tengo metido en la cabeza la idea del 250 más uno. Y si no se puede, será más dos, pero que hay que hacerlo, hay que hacerlo. O sea, no se puede quedar no se puede quedar en el aire, ¿no? Hubo alguien por ahí no en el Perú, en otro país, que propuso que como era el aniversario de Beethoven en los 250 años, lo que debía hacerse más bien era no tocar Beethoven. O sea, un disparate total, ¿no? Lo que había que hacer era tocar todo Beethoven de repente, porque supuestamente siempre se toca Beethoven, entonces ahora ya es algo especial y no tocarlo. Yo, perdón, no estoy de acuerdo, ¿no? Así como hay ahora que esas teorías que dicen que Beethoven, la música de Beethoven es elitista y sexista y machista. No, ¿cuántos disparates de estos están cada vez más de moda? Nadie entiende que no es la música, sino el uso que le han dado a la música, que le han dado a algunos grupos a esa música, ¿no? Que es imperialista y qué sé yo. Beethoven lo que quería era que todo el mundo escuchara su música, pero todos. El otro día me han pasado un videito de un flash mob en Japón. Yo pensaba, ¿qué habría pensado Beethoven? ¿Qué pensaría Beethoven si se enterara de esto? ¿No es cierto?
porque la novena que habla de esta, la hermandad entre todos los seres humanos, ¿cómo alguien puede pensar que esa música es elitista? Que la Quinta Sinfonía es lo más elitista que hay, así, por ahí he leído esa locura. No tiene pies ni cabeza. Beethoven no era así, y lo que han hecho algunos con su música puede ser un error, pero eso no quita que la música, no hace que la música sea lo que algunos han hecho de ella. Beethoven quería eso, la cuestión, un mensaje de hermandad para toda la humanidad. Muy bien, Pablo, nuevamente muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ti, Carlos. Y este ha Placer, sido como siempre. un pequeño recuento de la vida de Beethoven. Muchísimas gracias. A ti. Un abrazo. Chao, chao. Nos vemos.